quiero preguntar si alguien aquí de repente, en algún momento de su vida, en algún momento de tu historia, has experimentado el dolor de perder. Pero no me refiero al dolor de que se te perdió algo, ¿verdad? Que eso, a veces cuando uno se le pierde algo, le das como rabia, ¿verdad? Hay gente que se le pierden las gafas y las tiene aquí encima, o está buscando su teléfono mientras habla con alguien por el teléfono. No, no me refiero a ese dolor de qué pena, pero menos mal no hay nadie en casa para verte. Me refiero al dolor de la pérdida, de cuando tú has invertido tu tiempo, cuando has invertido tus esfuerzos, tus ganas, tu corazón, y por más que lo has hecho, ¡pah! No ha pasado nada. Perder también en el sentido de estoy en la búsqueda de Dios, tengo una promesa de parte de Dios sobre mi vida, sé que Dios es fiel, sé que Él es bueno conmigo, sé que va a cumplir, pero te esfuerzas, te esfuerzas, te esfuerzas, haces todo bien. O sea, nunca te has portado tan bien en tu vida. ¿Y sabes qué pasa? O de repente estás viviendo un tiempo increíble y metes la pata. O sea, cometes un error que no esperabas cometer y también sufres ese dolor de pérdida, de sentirte lejos de Dios, de sentirte que tú te sientes así, Dios no lo hace, pero sentimos que Dios nos da la espalda, sentimos que Dios nos dice, o sea, chévere contigo, yo te llamo, pero, ah, ¿sabes? Comienzo por ahí, porque cuando pensamos eso, cuando eso sucede en nuestra vida, hay una palabra que se llama propósito, que es la que sentimos que perdemos. Sentimos que se fue el propósito, sentimos que se fue lo que queremos hacer con nuestra vida. Creemos que ya no se puede hacer nada. Pero hoy voy a decirte algo. No se trata de lo que tú sientas. No se trata de lo que hayas hecho o hayas dejado de hacer. Dios tiene un propósito en tu vida que es mucho mayor que cualquiera de tus errores. Así que ánimo, hoy quiero animarte y comenzar animándote y diciéndote, cree en ti porque Dios también sigue creyendo en ti y el propósito que Él tiene contigo es muy grande como para que lo pierdas por cosas tan pequeñas. Ánimo, ánimo, de verdad, qué ánimo. Sabes, Dios no necesita que tengas mucho para hacer algo grande contigo. Dios simplemente te necesita que tengas ganas de que Dios haga algo contigo. ¿Crees que un cambio, que si puedes originar tú un cambio hacia Dios, puede cambiar todo en tu vida? O sea, si te vuelves con todo hacia Dios, ¿crees que puede haber un cambio positivo en tu vida? De eso se trata, ¿verdad? De que hagamos cambios que nos guíen hacia lo que Dios quiere en nosotros. Por supuesto que lo primero que tenemos que hacer tú y yo es un cambio en nuestra mentalidad. Si quieres realmente alcanzar ese propósito que Dios tiene contigo, tienes que comenzar haciendo un cambio en tu mente. ¿Un cambio dónde? ¿Y por qué te digo esto? Mira, porque y hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver más que con el corazón que con las finanzas, pero la manera financiera de cómo llevamos nuestra vida nos dice cómo está el estado de nuestro corazón en esto. Así que nadie vaya a pensar que voy a hablar de finanzas para luego al final tomar una ofrenda. No, nada de eso. Ni ahorita, ni nada. No, no, quiero primero que te detengas porque también lo digo, porque hay gente que dicen finanzas en la iglesia y paran, ¿verdad? Y dicen, no, como que eso, como que no lo trate, pastor, como que eso no tiene que ver conmigo y ponen de una vez una barrera. No, no, calma con eso. Calma con eso, porque lo que quiero al final de la prédica, así que tienes que quedarte hasta el final, ¿verdad? Al final de la prédica, lo que quiero es llevarte a un punto que te va a llevar a examinar tu corazón y darte cuenta, porque hay muchas cosas en las cuales hemos perdido y nos hemos detenido en la vida. Cuando hablo de cambio de mentalidad, hablo de esto. Proverbios capítulo 13, verso 23. Proverbios 13, 23. Dice así: en el campo del pobre abunda la comida, pero la injusticia acaba con todo. Yo sé, aquí hay más de uno de esos que tienen su pensamiento pobre, progresista, ¿verdad? Y que están diciendo, sí, el injusto del rico y el justo de no sé qué. No, 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 calma, calma, porque voy a ir a otra traducción. Lo que pasa es que si leía la primera, que es la Reina Valera antigua, que viene siendo como Reina Valera de 1909, hay una palabra aquí que no entendemos, que dice, Reina Valera de 1909 dice, en el barbecho de los pobres hay mucho pan. ¿En el qué? Es una palabra que usamos todos los días, ¿verdad? O sea, por eso es que uso algunas versiones de la Biblia para que entendamos un poquito mejor. Pero fíjate lo que dice. En el barbecho de los pobres, en el camino de los pobres, hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. ¿Se pierde por qué?
¿Qué es lo que abunda en el camino de los pobres? ¿Cuánto pan? Mucho. En el campo del pobre abunda la comida. Pero la injusticia, ¿cuál injusticia? La injusticia de aquel que siempre solo se está quejando. ¿Sabes? Una persona que solamente se queja nunca le va a encontrar nada bueno en su vida. Así esté rodeado de cosas maravillosas. Una persona que no aprende a dar gracias y tener gratitud en su corazón, así tenga la familia perfecta, con los hijos perfectos, el esposo perfecto. Bueno, no se puede porque ya estoy casado, pero bueno, un esposo ahí, ¿verdad? Echándose la perfección, cosas así. Con tu casa perfecta, con tu mascota perfecta, con tu carro o tu moto perfecta. Pues si no eres agradecido, aunque haya mucho pan, aunque haya mucho bienestar, aunque haya mucha abundancia, se echa a perder. Es un asunto de mentalidad. En el campo del pobre hay mucho pan, hay abundancia de oportunidades. No, solamente unos pocos tienen oportunidades. No es cierto. Es que en Dios solo unos pocos son bendecidos. No es cierto. Hay mucho. ¿Hay cuánto? Y escúchame, aquel que lo está diciendo es Salomón, un hombre que aprendió a vivir en una abundancia increíble en su vida, que decir toda su vida vivió en abundancia, pero también ve y mira y dice seguramente en un momento de la vida, dice, mira, pero el pobre tiene oportunidad. Lo que pasa es que el pobre lo que no quiere es aprender. Y no está hablando aquí del pobre en espíritu y esto, no, está hablando de economía, está hablando de asuntos que tienen que ver con la percepción que cada uno de nosotros tiene de las cosas que tiene alrededor suyo. Mentalmente tú dices, no, es que yo no creo que Dios quiera hacer algo con mi economía, yo lo que necesito es que Dios me dé muchos millones. ¿Y para qué si los pocos que ganas no los administras bien? Hay personas que en este mes, y aquí va la cuña para los contadores, sí, hay personas que este mes tienen que comenzar a declarar renta y dicen, no, yo no, hasta que van y miran sus estados y dicen, yo recibí toda esa plata y estoy tan endeudado, o sea, ¿en qué momento me gasté todo eso? Sí, o sea, tú piensas que no, pero de repente sí te toca ahí, ¿verdad? Pero no obedece a nada más diferente. A entender que en el barbecho, en el camino de los pobres, hay mucha abundancia, pero que nos falta ser juiciosos. Aprender a administrar, a estudiar un poquito más. Porque si vamos a eso, entonces no se trata de tener más dinero, lo que se trata es de tener más sabiduría en la administración del mismo dinero. No se trata solamente de trabajar más duro, porque algunos dicen, no, por eso es que yo me quiero ir del país para poder llegar a otro lugar y tener 2 trabajos y eso. No se trata de trabajar más duro, se trata de trabajar y pensar más claro en lo que vas a hacer. Y como te lo dije antes, te lo digo una vez más, no se trata de tener más oportunidades, se trata de administrar bien las oportunidades que ya tienes. En todo. Fíjate, te lo voy a poner así. ¿Qué tan bien administras tu corazón? ¿Cómo así, pastor? Sí, te la pasas regándole likes a todo el mundo. Esperando a ver si alguien de ellos te responde para que tu corazón sea lleno. Y después dices, nadie me quiere. Y la verdad es que sí te quieren, sí hay personas alrededor tuyo, pero estás esperando algo de personas que no te lo van a dar. Entonces no aplica solo con economía, pero economía nos dice mucho de cómo es el estado de nuestro corazón en eso y cómo es la manera en la cual pensamos respecto al dinero. Y hemos venido hablando de esta serie donde Dios quiere hacer un reset completo en todo en nuestra vida. Y empieza como una propuesta de parte de Dios diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a cambiar tu corazón, ese corazón que está duro, ese corazón que es como una piedra, lo voy a cambiar y te voy a dar un corazón de carne, uno que aprenda a latir, uno que aprenda a sentir, que aprenda a vivir de nuevo. Y entonces ese nuevo corazón aparece en nuestra vida cuando recién le decimos que sí al Señor Jesús. ¿Alguien aquí puede reconocer a Jesús como el Señor y el Salvador de su vida? Entonces ese nuevo corazón ya lo tienes. Pero luego empezamos con un cambio de mente. Un reset en mi mente. No puedo seguirle metiendo lo mismo malo a mi corazón. Pero el corazón es nuevo y aguanta todo. No aguanta todo. Por eso Dios lo primero que hace es un cambio en nosotros radical. Di conmigo radical. A ver, pequeños cambios no traen revoluciones en nuestra vida.
Y Dios está interesado en bendecir nuestra vida muchísimo, pero para eso tenemos que hacer esa diferencia entre apagar y prender algo para que funcione y continuar con el corazón todo lleno de virus, la mente llena de virus, de malos pensamientos, de pensamientos incorrectos, aunque no sean malos, pero que no nos están conduciendo a algo nuevo, sino que Dios lo que quiere es borrar todo y que volvamos al diseño original de Él para nuestra vida. Hay mucha gente que cuando habla de economía y cuando escuchamos de economía en la iglesia, tenemos malos hábitos de comportamiento y pensamos que no tiene que ver con Dios. Sí, eso tiene que ver muchísimo más con Él de lo que pensamos. Tenemos pensamientos y conductas limitadoras. No, ya lo dije antes, ¿verdad? Es que esto es solo para unos pocos. Es que viajar, es que soñar, es que comprar ciertas cosas es solo para unos. ¿Y eso de dónde viene? De emociones no sanas en nuestra vida, de resentimientos. Yo no sé si te has dado cuenta, pero llevamos años escuchando que siempre tiene que haber una guerra ahora es entre pobres y ricos. Pero siempre hay una guerra de un lado hacia otro. Y eso no viene de ahora. Esto es un movimiento que lleva más o menos unos 140, casi 150 años, desde que comienza la revolución industrial, por allá en 1870. No, el empresario es malo, el empleado es bueno, y el pobre y el rico, y los hombres contra las mujeres, y los perros contra los gatos, todo así. Ten en cuenta, ten algo malo en tu corazón, para que cuando algo malo te pase, recuerda, no es tu culpa, es culpa de alguien que está en contra tuyo. Y los cristianos no es diferente. Me está yendo mal la economía, el diablo se metió conmigo. Pero si te das cuenta, es un montón de estructuras que tenemos en nosotros, que hemos permitido que otros construyan en nuestro corazón y que otros construyan en nuestra vida. Muchas veces pensamos que Dios es injusto. Y a mí no me gusta cuando la gente mete a Dios y quiere meterlos en sistemas económicos. No, es que Dios es capitalista. No, Dios no es capitalista. No, ¿sabes que Dios es progresista? Tampoco. Nada que ver, ni de derechas ni izquierdas. Él es el Rey eterno sobre todo. Él no se anda metiendo en asuntos que tienen que ver con nosotros. Pero ¿por qué te digo esto? Te lo digo porque si uno lee la Biblia, en la Biblia encuentra uno cómo Dios siempre quiso establecer un orden social que fuera justo por generaciones. Te lo voy a decir en otras palabras. Dios no quiere esclavitudes eternas. Dios no está de acuerdo con las esclavitudes eternas. Y Él comienza en un libro que se llama Levítico. Esta misma orden también está en Éxodo capítulo 23, pero en Levítico capítulo 25 se extiende mucho más la manera en cómo el pueblo debería aprender a confiar en Él en los asuntos económicos. Primero Dios pone un ejemplo. ¿A qué ejemplo me refiero? Cuando la nación de Israel sale de ser esclavos que están en Egipto y caminan por el desierto, como iban caminando, como eran nómadas, pues simple y sencillamente no tenían cómo sentarse, cultivar, tener sus animales y todo lo demás. Así que Dios les provee una fuente de alimento. Es algo que conocemos como el maná. Ese alimento, Dios se los daba a ellos. ¿Cuántos días? No. Dios les daba el alimento durante 6 días. Y les dijo, van a salir y recoger el alimento el día 1 y no guarden, por favor, créanme, les voy a dar mañana. Había gente que guardaba ese alimento, ¿verdad? Como diciendo, oye, ¿y qué tal Dios no nos dé mañana? Yo voy a guardarlo, y lo guardaban. Y al día siguiente, eso amanecía una gusanera. Dice así, que amanecía podrido una gusanera o que estaba lleno de hongos. Así que cada día aprendieron a administrar cuánto iban a comer y cada día aprendían a recoger lo que necesitaban para ese día. Di conmigo, confianza. Pero Dios les dijo, solo 6 días. El día 6 es el único día que van a poder recoger alimento para 2 días. La misma Biblia dice que hubo gente que salió y recogió alimento para 2 días y ¿qué creen? Se lo comieron en un día, porque dijeron, Dios es tan bueno que Dios cómo nos va a dejar sin alimento mañana. Al día siguiente les tocó buscarse una suegra que los invitara a comer, alguna tía que tuviera algo de alimento, algo, porque definitivamente ya no había. 6 días, 1. En todos había confianza, pero había un día en particular donde el alimento tenía que ser recogido, multiplicado. En Levítico 25, y ahora sí voy ahí, y aquí ya estoy entrando un poquito más allá en el tema. En Levítico 25, el Señor les dice, la tierra, ustedes son una sociedad agrícola, perfecto.
van a trabajar la tierra durante 6 años y el año número 7 será un año donde van a dejarla descansar. No van a cultivar nada durante ese año, van a dejar que crezca por sí solo aquello que debe salir y no hay problema, y dejen que toda la gente, el que quiera pasar por el campo, coma de lo que la tierra produzca por sí sola. El año número 6, o sea, cada año había una buena provisión, un buen fruto de cada una de las cosechas, pero el año número 6 había una cosecha mucho más abundante. Si tú lo piensas bien, no solamente el año número 6 debería cubrir el año número 7, sino también debería cubrir parte del año número 8. Así que esa cosecha sobrenaturalmente era una cosecha más abundante. Dios les estaba diciendo, miren, dejen descansar la tierra para que la tierra vuelva a recuperar sus nutrientes. Dejen descansar la tierra en confianza a mí, que yo voy a proveerles a ustedes siempre. ¿Cuándo les iba a proveer Dios? Había gente que lo hacía así muy bien, 6 años, 1 descanso, 6 años, 1 descanso, y eso se llamaba el sabático de la tierra. Más adelante, en el mismo capítulo de Levítico 25, Dios les dice esto, les dice, y ahora, cada 7 años de 7, o sea, 7 veces ese dejar descansar la tierra, van a celebrar el año del jubileo. Jubileo, una palabra hebrea que significa liberación. Di conmigo, liberación. Ese año que viene siendo cada 50 años, o sea, 7 años de 7, ¿verdad? Más 1, 50, 49, 7 por 7, 49, más 1, 50. Ese año 50 tampoco van a cultivar la tierra. Porque ese es el año en que, escucha bien lo que pasaba, en que todo aquel que hubiera perdido un campo lo iba a recuperar. Todo aquel que iba a perder un terreno lo iba a recuperar de nuevo. Aquel que se había tenido que dar como esclavo porque se había endeudado con una persona y no tenía nada más que hacer, bueno, ¿sabes qué? Volvía a recuperar lo que era su tierra. Aquel que había vendido su tierra por necesidad, ahora tenía de nuevo el derecho a recuperar su tierra, porque ese era el año de la liberación. ¿El año de qué? De hecho, la tierra no se vendía por lo que por lo que producía la tierra. Ellos entendían que la tierra, ellos no eran dueños de la tierra, que el dueño de la tierra era Dios. ¿Qué sucedía con esto y por qué con el ojo me detengo tanto en esto? Porque Dios está diciendo algo. Dios está diciendo, miren, no es justo que los papás tomen malas decisiones y caigan en quiebra y sus hijos queden en quiebra y sus nietos queden en pobreza y que crezcan en esclavitud. Y sea esto. No. Cada generación, dice Dios, voy a hacer un cambio, un reset en lo económico, porque es necesario que haya un reset económico en la vida, y ese reset solamente puede ser establecido a través de la orden de Dios. ¿De la orden de quién? Un reset económico. Ahora, ¿por qué te lo hablo hoy? Porque estoy seguro que a lo mejor tus papás perdieron cosas. A lo mejor hubo una herencia que tú nunca recibiste porque alguien la malgastó, porque hicieron una mala firma, porque alguien se la robó. Yo me atrevo a creer algo hoy. Yo me atrevo a creer que este puede ser un tiempo en el cual todo aquello que te fue quitado o que le fue quitado a tus padres, que tú debías estar hoy disfrutando, sabes, yo creo que eso puede volver a tu mano como una bendición de parte de Dios, y que también hay un tiempo, porque este es un tiempo en el cual puede haber un reset en toda tu vida económica y darte Dios una nueva oportunidad para salir adelante. ¿Eso le gusta hacerlo a Dios? Dios es justo. Ahora, ¿por qué podía hacer Dios eso? Porque el dueño de la tierra era Dios. No era el pueblo de Israel. O sea, vayan, conquisten, tengan territorio, pero ¿saben qué? La tierra sigue siendo mía. Y dijo, y eso va a ser una ley perpetua, eso es una ley para siempre, cada 50 años. Me encanta como lo dice la Biblia. Voy a leerte unos versículos y dice así, del verso 10 de Levítico 25, dice, aparte este año como un año santo, un tiempo para proclamar libertad por toda la tierra para todos los que viven allí. Será un año de jubileo para ti, un año cuando puedes volver a la tierra que pertenecía a tus antepasados y regresar a tu propio clan.
Ese era un tiempo en medio del cual tú habías perdido, te habías alejado de la familia, te habías ido a otro país, te habías ido a otro lugar y ¿sabes qué? Dios venía y hacía un reset de todo, de reinicio de todo, pero un reinicio formateando todo lo que había sucedido en la historia y decía, ya ahora de nuevo pueden estar unidos como familias, pueden estar de nuevo unidos como clanes, pueden de nuevo crecer en unidad. Di conmigo unidad. Y entonces Dios empieza a producir algo totalmente diferente en la economía. ¿Te imaginas donde hoy en día viviéramos bajo esto? Sería increíble. Sería increíble, la verdad. Pero aunque no lo podamos vivir hoy, sí lo podemos vivir de acuerdo a las promesas de Dios y de acuerdo a que hoy en día tú y yo vivimos bajo la mano de un Dios que no solamente es bueno, que es fiel, sino un Dios que también es justo. ¿También es qué? Y un Dios que no quiere verte esclavo. El libro de Proverbios dice que cuando tenemos deudas, todo aquel que tiene una deuda es esclavo de aquel que le debe. Ahora, los economistas también apuntan a algo que estoy seguro volvía a pasar en el tiempo, aún en ese tiempo con todo y que le devolvieran la tierra a la gente. Economistas dicen que si se reuniera toda la riqueza del mundo y se le entregara a cada habitante de la tierra la misma cantidad de dinero, que es alrededor de $1 millón, se le entregara a cada persona, de 3 a 7 años se demorarían las personas pobres en volver a ser pobres, los ricos en ser ricos y los súper ricos en volver a ser súper ricos. Porque no era un cambio externo, no era que les devolvieran la tierra y ya, era simplemente que si en ese tiempo, cuando fueran esclavos, aprendieron a trabajar, bien, cuando recuperaban la tierra, les iba a ir muy bien porque aprendieron a trabajar. Pero si crecieron siendo unos holgazanes, así les devuelvan la tierra, así les den lo que les den, ¿saben qué? Siempre van a seguir siendo los mismos vagos. Así que no va a servir de nada, porque eso es un cambio externo. Por eso Dios dice, ok, aquí hay que cambiar la historia y la forma como se cambia la historia es hacer que el cambio siempre venga de adentro hacia afuera. Por eso lo primero que Dios, y que fue lo primero que hablamos hace 5 semanas atrás, fue, hey, voy a cambiar tu corazón, voy a darte un corazón nuevo con buenas y nuevas intenciones. Porque tiene que ser el cambio desde adentro, ¿hacia dónde? Hacia afuera. Te lo digo así, no hay una bendición duradera, sino una transformación interior. No importa cuánto dinero tengas. Hay gente que tiene montones de dinero y son simplemente infelices. Me contaba alguien la historia de una persona que hizo las cuentas de cuánto le podía costar tener hijos. Y créame, tiene muchísimo dinero, pero prefiere no tener hijos a tener que compartirlo con ellos. Dice, uno puede ser, o sea, ¿hasta dónde hemos llegado? O sea, si no hay un cambio interno, no hay un efecto, un impacto hacia afuera. Y fíjate que un sistema económico no se arregla dándole dinero a las personas. Nunca se arreglará de esa manera. Siempre se arregla si puede cambiar, si hay un cambio de adentro hacia afuera. Pero hay que cambiar lo interior. De hecho, el Señor Jesús, en Mateo capítulo 13, cuenta cuenta la que Él mismo determina como la parábola más importante de todas, la parábola del sembrador. El Señor Jesús dice, miren, un día está con la gente y Él utilizaba elementos naturales, así que dice, vio a alguien sembrando, seguramente dice, el sembrador salió a sembrar. Y tomó su semilla, la esparció por el campo y parte de ella cayó en el camino. Otra parte de la semilla cayó al lado del camino, en lugar rocoso. Otra parte cayó entre espinos y otra parte cayó en buena tierra. Esa produjo un buen fruto. Y dice el Señor Jesús ahí en Mateo 13, algo que es muy importante. Dice, si pueden entender esta parábola, las pueden entender todas. Lo que significa que si no podemos entender esa parábola, no podemos entender ninguna. El Señor Jesús se va, la gente dice amén, se fue contento. ¡Wow! ¡Qué tremenda explicación! Sí, sanaron a un mudo, un par de sordos también oyeron, un par de muertos llevaron y se resucita. O sea, estuvo glorioso. Hay avivamiento en la ciudad, pensaba la gente. Pero el Señor Jesús se va y los discípulos dijeron amén, ¡wow! ¡Qué bien! Entendimos la parábola. Y cuando ya estuvieron sentados en la mesa, le preguntaron, alguien, no dice quién, pero alguien tuvo que tomar la vocería. De seguro no fue Pedro, porque Pedro no preguntaba cosas bobas. Así que de seguro fue algún otro que dijo, bueno, echaron, no sé, piedra, papel y tijera, hasta que alguien ganó.
Y dijeron, ¿y quién le va a preguntar? Y alguien le preguntó, Señor, ¿tú nos puedes explicar la parábola del sembrador? Lo que acabas de decir. Entonces Jesús les dice, ok, muy bien, les voy a explicar. El sembrador es Dios, la semilla es la palabra y la tierra es el corazón. Dios, semilla, Dios, palabra y corazón. Dice, la semilla que cayó en el camino no podía fructificar. ¿Por qué? Porque el camino es duro, igual que la vida. Así que ahí no puede sembrarse nada. De hecho, cae la semilla y luego va a pasar alguien, va a pisotear la semilla y va a terminar de matar la semilla. Nunca va a crecer. La parte que cayó junto a las piedras, pues es una que va a brotar ahí, ¿verdad? Y va a decir amén, se va a alegrar, ¿sí? Va a decir, está pasando algo increíble, hay algo nuevo, va a sacar historias en sus redes sociales, pero no va a crecer. De hecho, van a venir las aves del campo y se la van a comer. Así que las situaciones que nada que ver van a venir y se la van a quitar. La tercera parte dice, hay una parte que cayó entre espinos y termina diciendo, pero hay otra que cayó en un buen corazón, en una buena tierra y produjo fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. No te nombré una. No te nombré o no amplié la que cayó entre los espinos. Porque quiero leerte las palabras de Jesús. No son mis palabras. No son palabras de que alguien se las inventó y las puso allí. No es el buen ánimo del corazón de nadie. No, escúchame. Y esto tiene que ver todo con la economía. Y salió directo de la boca del Señor Jesús. Mateo 13:22 dice, el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan. Por eso la semilla no llega a dar fruto. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que escucha la palabra. ¿Qué es lo que oye? Pero, siempre que encuentras un pero en la Biblia, hay algo que va a pasar dramático. O sea, es un cambio total, un viraje para otro lado. Dice, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan. Yo no sé espero poder hacerme entender bien esto. Por la palabra, dice la Biblia, fue creado todo lo que existe. El universo tiene orden por la palabra que Dios habló. Todo fue creado a través de la... De hecho, el libro de Hebreos dice que no hay nada tan eficaz como la palabra, porque dice la palabra está viva y es eficaz y puedes llegar a lugares donde nadie más llega y donde puedes llegar a discernir las intenciones y la dirección que va a tomar el corazón. Así que la palabra es totalmente poderosa. Y cuando hablamos de la palabra, te estoy refiriendo a la palabra de Dios. Así que la palabra de Dios tiene poder. Pero el Señor Jesús dijo, pero la va a ahogar las preocupaciones y el afán por las riquezas. No sé si puedo hacerme entender bien esto, pero cada vez que tú te preocupas, estás ahogando la palabra. Hay gente que piensa, y esto es un concepto que hace unos días lo escuché, me pareció tan simpático, lo volví a recordar, lleva muchos años sin escuchar esto, de alguien que decía, no, es que yo creo que tiene un familiar enfermo, ¿verdad? Y está diciendo, es que yo creo que yo amo tanto a este familiar, que este familiar se convirtió en mi Isaac. Abraham tuvo un hijo, Isaac, y que Dios se lo pidió, le pidió el hijo a Abraham, y entonces dice, y debo entregárselo a Dios. Yo creo que si se lo entrego a Dios es porque yo amo mucho a mi hijo, y entonces por eso yo prefiero entregárselo a Dios, porque Dios me está pidiendo mi Isaac. Mira, Dios no tiene problema, y te lo digo así, Dios no tiene problema en que tú ames a tu esposo o a tu esposa, montones. Dios no tiene problema con eso. Dios no tiene problema en que ames a tus hijos y des tu vida por tus hijos. No, Dios tiene cero problema con eso. O sea, tú puedes tener, es que adoras a tus hijos, dale, no hay problema. Dios con eso no es competencia para Dios. La competencia real para Dios, ¿sabes cuál es? Que vivas preocupado y vivas tan afanado por tener dinero que solo pienses en eso día y noche. Porque eso ahoga la palabra.
Y tú dices, pastor, yo me esfuerzo un montón, yo busco a Dios con todo mi corazón, pero no me sale nada. ¿Vivís preocupado? Sí, estás amando a Dios de verdad. Pero también pasas mucho tiempo preocupado. Pasas mucho tiempo persiguiendo las riquezas y buscando y siendo engañado por las riquezas una y otra vez. Y créeme, tu enemigo no es Dios, no es el enemigo, tu enemigo no es el diablo, pues, que quiera llevarse tu economía. No, el diablo no quiere matarte con que te distraiga y te preocupe un poquito. ¿Ya está? Ay, el diablo con que te recuerde, hoy es 27, mañana hay que pagar el gas. Ya, y el enemigo ganó. Tú puedes levantarte y decir que amén, orar, ahorita llorar al final en la administración y te vas todo preocupado para la casa. Y te voy a decir algo, el dinero habla y la falta de dinero grita. ¿Quién crees que te levanta por ahí tipo 2:50, 3:10 de la mañana, que te ve durmiendo plácidamente? Y te dice, ay, ¿de quién son cachetes? Ya a ver, mi roncador favorito. ¿Se acuerda que esta semana hay que pagar? Y tú te despiertas. Dios, yo me levanto a hacer guerra espiritual. Calma, te estás levantando a preocuparte más. Y el diablo ya te ganó. El diablo ya agarró las promesas de Dios y las ahogó. Escúchame, es que dice, las ahogó, les dejó sin vida, les cambió de un estado de vida a otro estado que no deberían estar. Uno puede tú puedes sentarte a escuchar, quiero algo para mi familia, te sientas a escuchar la mejor prédica de familia, podemos traerte aquí a los mejores predicadores de familia, pero si tú sigues corriendo detrás del dinero, si tú sigues corriendo detrás de las preocupaciones, no importa la palabra que escuches ni de quién la escuches, igual se va a ahogar. ¿Ves que economía no es economía, sino es un lugar en el cual el corazón está? Corremos detrás del dinero y a veces lo tenemos. No lo administramos bien y fallamos en seguir preocupados y fallamos un montón en seguir cayendo porque a eso hay que sumarle, ¿verdad? Aparte de eso, vivimos sobrediagnosticados por términos psicológicos que muchas veces ni sufrimos. Algunas personas sí, lo entiendo, pero muchas veces no. Entonces hay gente que vive llena de ansiedad, que no es más sino exceso de futuro. No sé qué va a ser de mi vida, qué va a pasar, qué es esto. No, el otro año te va a pasar lo mismo si sigues igual de preocupado y si sigues corriendo igual detrás de las riquezas. A lo mejor el problema tuyo no es la ansiedad, a lo mejor el problema tuyo es depresión, es tristeza, porque estás luchando con un pasado, ¿verdad? Y en lo económico o en lo familiar o en lo cultural, en qué sé yo, en cualquier área de tu vida, estás luchando con esa tristeza del pasado y no vas a poder llegar a ningún lado con ella, porque ahí sí, literal, es algo que está deteniendo tu camino. Pero créeme, tú lo estás eligiendo. Porque yo sí puedo creer que cualquier año, cualquier día, que el día de hoy puede ser el año de liberación, el día de liberación para tu vida. Un año donde tú digas, ok, voy a cambiar y voy a dejar de vivir en depresión, voy a dejar de vivir en ansiedad, voy a dejar de vivir en el presente lleno de miedo, lleno de miedo. Mira, hay gente que vive con tanto miedo que la palabra miedo no le gusta ni siquiera decirla. Sí, hay gente que le tiene miedo a un montón de cosas. Que no, crisis. No, yo no digo crisis porque eso me llega. Ya estás viviendo en ella. ¿Cuál que te va a llegar? Hay gente, ¿no te has dado cuenta que hay gente que se preocupa por el valor del dólar? Y anda con 5,000 pesos en el bolsillo. O sea, ¿qué importa el dólar? O sea, pero es un montón de preocupación que no necesitas. Mateo capítulo 6. Y estos últimos 5 minutos son vitales para que entiendas esto, que es un tema de mentalidad y un tema espiritual más allá de lo que piensas. Mateo capítulo 6, el Señor Jesús está hablando del Sermón del Monte. Quizá uno de los mejores sermones de la historia, uno de los mejores discursos de la historia. Gente no creyente en Dios ha visto ese sermón y ha dicho, wow, si vivimos como dice el Sermón del Monte, es una locura. Y en Mateo 6, versículo 24, el Señor Jesús dijo esto: nadie puede servir a dos amos. No puedes servir a Dios y al dinero, pues amarás a uno y amarás a uno y odiarás al otro, o servirás a uno y
Nadie puede servir a dos. ¿A dos qué? No puede servir a Dios y a los que les gusta estudiar la palabra. Quiero animarlos para que, si pueden, pegarse una leidita de toda la Biblia esta semana y para que encuentres en qué otra parte en la Biblia Jesús o Dios hable acerca de otro Dios que se pueda comparar a Él. Nadie puede servir a dos amos. No puede servir a Dios o al dinero. Literalmente, la palabra que aparece en el original en la Biblia, que el Nuevo Testamento está escrito en griego, pero tiene algunas palabras en arameo, que era el lenguaje en el cual hablaba Jesús. Esa palabra aramea que aparece allí, dice, no puedes servir a Dios o a Mamón. Y esa expresión, Mamón, es el Dios de las riquezas, el dueño de la riqueza que mantiene esclavos a aquellos que confían en Él. Y es la única parte en la Biblia donde Dios dice, hay otro que puede quitarme el lugar. Y créeme, no son tus hijos. Hay otro. Escúchalo, escúchalo. No te va a llevar al infierno eso, no. Pero te va a llevar a vivir aquí en la tierra, vas a vivir un infierno si le servís a ese Dios. Y es la única parte donde el Señor Jesús dijo algo así. Fíjate los evangelios, más sencillo. No tiene problema Dios tampoco. Escúchame, Dios no tiene problema en que tu Michi sea tu gatijo. Dios no tiene problema en que ames a una mascota como si fuera tu hijo. No, Dios no tiene problema con eso. Cero problema con eso. Entiendo que tienes amor para eso. Está bien. No hay problema. Ni yo tampoco tengo problema. Pero con el dinero, ten cuidado porque te puede echar a perder la vida. No puedes servir a dos señores. ¿Dónde estamos poniendo nuestra confianza? ¿Confiamos en Dios, pero que Dios no se meta en mi área financiera? Pastor, ya con venir a la iglesia tengo. Ahora estoy haciendo algo más, pastor. Solamente escucho su devocional, hago de vez en cuando, o tengo mi devocional propio, dirán algunos. Vengo el domingo, si llegas a tiempo, 1 hora y 45 minutos, estás en la iglesia. Y de vez en cuando puedes venir a un servicio entre semana o vas quizá a algún grupo. Si tú sumas, aun cuando oraras 1 hora cada día, más las 2 horas que vienes a la iglesia, te dan 9 horas, eso es menos de lo que trabajas en un día. Y es el tiempo que le dedicas a Dios en toda una semana. ¿Cuántas horas trabajas al día? 6, 8, 12. Tampoco te estoy diciendo que renuncies, porfa, entiéndeme bien. Lo que te estoy diciendo es que puedes llevar a Dios a tu trabajo. Puedes llevar a Dios, escúchame, puedes llevar a Dios, involucrar en tu trabajo a Dios. No que llegues a hacer devocionales y a cantar y a poner alabanzas de la iglesia y cosas así. No te estoy diciendo eso. Te estoy invitando a que Dios ocupe un lugar primero que todo en todo lo que haces. Porque trabajas para poder tener dinero, pero luego no estás de acuerdo con dinero y los matrimonios, pues aquí casi no, pero de repente, antes de que conocieran al Señor, algún matrimonio peleaba por dinero. ¿Sí ve que aquí no pasa? No pasa, nadie pelea por dinero. Es de lo más sensible, es de las fibras más sensibles del matrimonio. Por eso, pastor, no me toque eso, no, ahí no. O sea, prefiero un dolor de muela a las 4 de la mañana en un puente. Un puente de día festivo. ¿Sí? Que en odontólogos no hay nada, ¿verdad? Que me hable de dinero. No. Fíjate que lo que no hemos tenido y lo que no hemos entendido es que el diablo con el dinero nos distrae y nos echa a perder la bendición. Bueno, él no nos echa a perder, nosotros la echamos a perder. Porque somos nosotros los que nos afanamos, somos nosotros los que nos estresamos. Y entonces de ahí en adelante, en Mateo 6, el Señor Jesús sigue hablando y dice, pues, ¿de qué gana preocuparse una persona? No puede añadirle 1 hora a su vida. En algunos dice no puede crecer 30 centímetros y se siente más bajito. Por mucho que se preocupe no puede hacer nada. Entonces, ¿qué tal si miran las aves del cielo? Como Dios las alimenta y las cuida.
¿Qué tal si miran los lirios del campo? Que ni a un Salomón, que tenía todo el dinero del mundo, pues Salomón tenía, en estos días, bueno, en algún día de estos creo que prepararé algo de Salomón, ya lo tengo preparado, pero lo poder compartir, ¿verdad? Pues Salomón tenía dinero demasiado, a tal punto que él se enloquece, se vuelve loco de todo el dinero que tenía, porque ya tenía dinero solo por tener dinero, no más, solo por tener dinero. O sea, es tal que el templo que él construyó para el Señor fue glorioso, fue una cosa así impresionante, pero la casa que se hizo para él fue el doble de grande del templo del Señor. Y el doble de lujosa que el templo de Dios. Perdió la perspectiva, recibiendo bendición, y hizo de la bendición su Dios. Bueno, eso es otro tema, pero, o sea, y Salomón dice, hey, ¿saben qué? Vanidad de vanidad. Pues claro, ya la tienes todo, puedes decir lo que quieras. Es la verdad. El tipo termina perdiendo la cordura por irse detrás del dinero. Y el Señor Jesús dice, por eso es que el Señor lo dice, pero ni los lirios, o sea, los lirios del campo, ni siquiera Salomón con todo el dinero, diseñadores de moda, con todo lo que quería para vestirse, se vistió con tanto lujo como una pequeña flor, un lirio. Ni siquiera dijo algo más impresionante, no, un lirio. Versículo 33 de Mateo 6, concluye el Señor esta parte diciendo, ¿saben qué? Más bien busquen el reino de Dios y su justicia. Y todo por lo que andan corriendo, economía, comida, techo, vestido, les va a ser añadido. Busquen el reino de Dios y su justicia. O sea, busquen a Dios que es justo. Busquen a Dios que es justo y les dará retribución, buen fruto a su trabajo. Tendrán buen resultado en todo lo que hacen. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Si no puedes involucrar a Dios en lo que tú haces, creo que deberías plantear si lo debes hacer. Si tienes que ser corrupto en lo que haces, creo que deberías plantear si estás confiando en Dios o corriendo detrás de las riquezas. Si tienes que hacer lo indebido para llevar sustento a tu casa, no estás confiando en Dios, estás confiando en el dinero. Le estás pidiendo permiso al dinero para todo. Si tienes que ocultar tus finanzas de la DIAN, pastor, pero no. Si tienes que ocultarlo, es porque hay algo que no estás haciendo correcto. Deberías replantear en el corazón a quién realmente le estás sirviendo. No te estoy diciendo con esto que Dios no pueda prosperarte. No, Dios puede prosperarte, quiere bendecirte, quiere que tengas en abundancia. Dios no tiene cero problemas con bendecir tu vida. Pero lo que necesitas es que primero tengas un cambio de mentalidad, que busques el reino de Dios y su justicia. No el dinero. Porque si es injusto, Dios no cabe ahí. Si es ilegal, Dios no cabe ahí. Así es, pues vengas y digas, pastor, pero yo vengo a traer el diezmo a la iglesia para que Dios me bendiga. Mira, yo te puedo decir algo. La institución de la iglesia te lo puede recibir, pero que en el cielo te lo reciban es otra cosa. Qué feo suena, ¿verdad? Pero prefiero decírtelo yo a engañarte. No, trae tu diezmo y aquí te lavamos, el lavado de bendición. ¿Sí? No te confundas. No te confundas. Porque yo no puedo garantizarte bendición. El que te puede garantizar es Dios. Pero ¿viene de dónde? De buscar el reino de Dios y su. La abundancia no es el final. Es el inicio, porque la abundancia que viene de mano de Dios, siempre va a demandar algo de ti. Dios no te quiere quebrado, Dios no te quiere quebrantado económicamente, Dios no te quiere endeudado, Él te quiere en libertad. Pero abundancia es solamente para que aprendas a vivir cómodo. A lo mejor ya estás en un tiempo de abundancia. No te has dado cuenta por seguir persiguiendo más. Nunca te vas a saciar de dinero. Siempre vas a querer más. Pero tú dices, ok, yo estoy viviendo cómodo, ya tengo mi propósito, bien. Así que si vas a tener más provisiones para que tengas mayor responsabilidad, si vas a tener más recursos, es para que aprendas a ser más generoso. Y si logras alcanzar la tan anhelada libertad financiera y la estabilidad económica, bueno, espero que uses bien tu tiempo para servir, para vivir para Dios y para amar a las personas que Dios ama, porque de eso se trata y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Dios quiere bendecirte para que tú entiendas y comprendas que tu vida es de bendición para muchos. Eso es lo que quiere Dios, traer un propósito en tu vida.